Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta calabaza. La calabaza no está cerrada, la podemos utilizar como un florero o como una cesta. El patrón es muy fácil de hacer, es muy repetitivo. La calabaza tiene 10 centímetros de la altura y 11 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros y medio. Es recomendable utilizar un ganchillo más fino al que recomienda el fabricante del hilo para que la labor guarde la forma, para que quede un poquito más rígida. He gastado alrededor de 50 gramos del hilo. Vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Formamos el primer punto. Hacemos 23 puntos de cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y primero tejemos 3 puntos deslizados. Un punto deslizado, 2 y 3. Ahora 16 puntos bajos. Nos quedan 3 cadenetas para terminar la vuelta. Aquí tejemos 3 puntos deslizados. Giramos la labor. Vuelta número 2. Subimos un punto de cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y a partir de ahora vamos a trabajar siempre en la parte posterior de la vuelta. Saltamos el primer punto y empezamos en el segundo. Y también tejemos primero 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Tenemos 3 puntos deslizados, ahora 16 puntos bajos. Tenemos 16 puntos bajos y nos quedan 3 puntos para terminar la vuelta. Aquí tejemos 3 puntos deslizados.
1 en la parte posterior. 2 este es el más complicado. Y 3. Giramos la labor, podemos sacar el marcador, giramos la labor, subimos una cadeneta y otra vez repetimos la vuelta número 2. Esta vuelta ya vamos a repetir durante toda la labor. Marcamos el punto, empezamos en el segundo punto, primero tejemos 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Ahora 16 puntos bajos en la parte posterior de la vuelta. Y terminamos con 3 puntos deslizados. 1, 2, el último punto es el punto marcado, pero aquí también tejemos solamente en la parte posterior del punto. Y 3. Y otra vez repetimos, giramos la labor, subimos una cadeneta, marcamos el punto y otra vez tejemos 3 puntos deslizados. Empezamos en el segundo punto. 1, 2, 3. 16 puntos bajos. Terminamos con 3 puntos deslizados. Continuamos de esta manera, repitiendo siempre la misma vuelta hasta llegar a 64 vueltas. Ya tengo todas las vueltas hechas. La última vuelta terminamos con un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Retiramos los marcadores. Ahora, con el mismo color del hilo, formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Ocho puntos bajos, cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas cerradas.
Todas las vueltas vamos a cerrar en el punto donde tenemos el marcador. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. Y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 aumentos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hemos aumentado 8 puntos, deberíamos tener 16 puntos bajos. Vuelta número 3, subimos una cadeneta, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Repetimos, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 24 puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta más con los aumentos, subimos una cadeneta, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos, 2 puntos bajos, un aumento, dos puntos, un aumento, repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Hacemos el último aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora vamos a unir las dos piezas. En esta pieza grande tenemos 64 vueltas y en esta tenemos 32 puntos, así que tenemos que unir un punto de esta pieza con cada segunda vuelta de esta pieza. Vamos a girar esta labor. Vamos a trabajar en otro sentido. Y ahora, en el primer punto,
Introducimos el ganchillo y buscamos la primera vuelta. Aquí hacemos un punto bajo. Buscamos el segundo punto y aquí saltamos una vuelta y aquí hacemos un punto bajo. Tenemos dos puntos bajos. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Veintiuno, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Tenemos el último punto, que es punto deslizado. Aquí también vamos a unir la parte donde tenemos las cadenetas. Y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto. Cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto. Aquí podemos hacer una cadeneta para asegurar. Damos vuelta a la labor. Enhebramos una aguja. Y vamos a coser el lateral.
Y ahora el mismo hilo pasamos por la parte de arriba de la labor. Y aquí hacemos un nudo, aseguramos el hilo y lo escondemos dentro de la vuelta.